Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien junto a su familia. Les saluda afectuosamente su profesora de matemáticas. El objetivo a tratar esta semana es descomponer en factores primos, ¿ya? En ocasiones anteriores hemos aprendido cómo identificar un número primo compuesto, pero igual reforzaremos por si queda alguna duda. Antes de dar inicio comenzaremos con un problema en el cual desarrollarán en su cuaderno. Bien, el problema dice: la profesora le pide a dos compañeras mencionar los factores del número 60. Una primera alumna, llamada Daniela, dice: 60. Dice, a ver, 1 por 60 me resulta 60. 2 por 30, 60. 3 y 20, 4 y 15, 5 y 12. Bien, y hay una segunda compañera o alumna que dice, llamada Sofía, que dice, a ver, 60 por 1 me resulta 60. 32, 20 y 30, 15 y 4, 12 y 5. Bien, a partir de los resultados mencionados por ambas compañeras, ustedes van a responder las siguientes preguntas. A. ¿Estarán en lo correcto ambas alumnas? B. ¿Por qué? Explica. ¿Se habrá equivocado alguna? ¿Se habrán equivocado las dos? ¿O puede que ninguna? Expliquen por qué, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué es lo que haremos? Vamos a recordar qué es un número primo. Bien, un número primo es si es mayor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo explicaré más adelante, que es una regla de excepción. Bien, un número primo tiene dos divisores, que es el número 1 y el propio número. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el número se puede ser divisible por sí mismo o por 1. Bien, analicemos. Acá tenemos el número 1. ¿Cómo podemos saber si este es un número primo o compuesto? Buscando sus divisores. Bien, divido. 1 dividido en 1 me resulta 1, que es un número exacto. No es un número decimal. Miren, fíjese bien. Ahora, ¿yo podré dividir 1 dividido en 2? Sí, pero ¿qué me va a resultar ahí? Un número decimal. Entonces me tiene que resultar un número natural. Vamos con el 2. 2. Si yo divido 1 dividido en 2, me resulta 2. 2 dividido en 2 me resulta 1. Pero ¿qué pasa si yo divido 2 dividido en 3? ¿Qué me va a resultar? Un número decimal, que es 6 décimos. Entonces eso no me sirve. Recuerden, yo no puedo buscar números divisibles en el cual me den números decimales. Tienen que dar números naturales. El 3. Si yo divido 1 dividido en 3, me resulta 3. 3 dividido en 3 me resulta 1. ¿Puedo seguir dividiendo por otro número el 3? No, ¿por qué? Porque me va a resultar un número decimal. 4. Busco 1 dividido en 4, me resulta 4. También puedo dividir por otro. ¿Cuál será? 2 dividido en 4 me resulta 2. Vamos, ¿y otro? Sí. 4 dividido en 4 me resulta 1. ¿Puedo seguir buscando? No, porque me va a resultar números decimales. 5. Veo acá. 1 dividido en 5 me resulta 5. ¿Puedo buscar por dividido en 2? No, ¿por qué? Porque me va a dar decimales. Vamos, 5 dividido en 5 me resulta 1. Vamos, 6. El 6, 1 dividido en 6 me da 6. ¿Puedo dividir el 6 en otro? Sí. ¿Cuánto? En 2. Me resulta 3. Si lo reparto en 3, me resulta 2. ¿Ahora hay otro? Claro que sí. 6 dividido en 6 me resulta 1. Bien, a partir de lo realizado, ahora veremos qué números son primos y cuáles son compuestos. Bien, vamos a dejar en este caso el 1 fuera. El 2. El 2 es divisible por 1 y por sí mismo. Por ende es un número primo. Muy bien. El 3 es divisible por 1 y por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que es un número primo. Miren el 4. El 4 es divisible por sí mismo, o sea, por 1, por sí mismo y además por otro. Este quiere decir que es un número compuesto. Todo número que es divisible por 1 y por sí mismo, ¿no es cierto? Además por otros, es un número compuesto. El 5, ¿qué pasa con él? Es divisible por 1 y por sí mismo, por ende es un número primo. El 6 es divisible por más de dos números, por ende podríamos decir que es un número compuesto. ¿Ya?
Espero que les haya quedado un poquito más claro. Ahora, buscaremos la regla de excepción. ¿Qué nos dice la excepción? Que el 1, ¿qué sucede con el 1? El 1 no es un número primo ni compuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no es primo ni compuesto? Porque es divisible solamente por sí mismo. Entonces, el 1, en este caso, lo vamos a dejar afuera. ¿Ok? Y ahora, pero, ¿por qué son tan importantes los números primos? ¿Qué finalidades tiene que nosotros estudiemos los números primos? Veamos. En la informática tiene su aporte. ¿Qué nos dice? Que en el mundo de la seguridad de la informática han sido utilizados números primos muy grandes, para crear contraseñas imposibles de descifrar. ¿Ya? En el mundo de la música, ¿qué ocurre en la música? Es imposible saber cada cuándo aparecerá un número primo dentro de una gráfica. Esto es útil para los músicos que buscan componer música no métrica, lo que podríamos definir como música no repetitiva. Ahora, si nos vamos a la gama de matemática, para los grandes pensadores y científicos, los números primos son la base de la matemática. ¿Por qué, niños? Porque nosotros, al multiplicar números primos, podemos obtener números compuestos. Veamos cómo. Si yo multiplico 2 por 2, me da 4, y 4 por 3 me resulta 12. Fíjense que aquí multiplicamos solamente números primos, y al multiplicar los números primos nos resultó un número compuesto. Bien, otro caso. Si yo multiplico aquí, miren, fíjense, hay 3 diferentes números primos. Multiplico 3 por 5. ¿Cuánto es 3 por 5? 15. Y 15 por 7 es 105. Bien. Quiero que les quede muy clarito que esto es muy importante. Los números primos son la base de la matemática. Nosotros, a partir de la multiplicación de números primos, podemos construir infinitos números compuestos. Infinitos. Bien. Ahora vamos a ver la descomposición de números primos. Lo que hicimos anteriormente fue una descomposición. Aquí tenemos un número compuesto que es el 180. Todo número compuesto lo podemos representar o descomponer a través de un diagrama de árbol. Bien, comenzamos. Yo tengo que preguntar, ¿qué factor multiplicado por otro factor me resulta como producto 180? ¿Cuál sería? 12 por 15. Si yo multiplico 12 por 15 me resulta 180. Ahora, fíjense que el 12 es un número compuesto y el 15 igual. Entonces, ambos números deberán seguir siendo descompuestos. Vamos, ¿qué factor multiplicado por otro factor me resulta como producto 12? 6 por 2. Y otra, 3 por 5. Ahora fíjense, 3 por 5 es 15. Miren lo que resulta acá. Veo un número compuesto, número primo, primo, primo. Por ende, el que debemos seguir descomponiendo es el 6. Y el resto lo seguimos bajando todo tal cual. Vemos que número multiplicado por otro me resulta 6. 2 por 3. O podríamos decir 3 por 2. Recuerden la propiedad conmutativa. Bajamos los números primos que resultaron anteriormente. Y miren ahora, ¿qué pasó? ¿Qué ven aquí? ¿Qué observan? Llegamos a puros números primos. Entonces podríamos decir que nosotros tenemos que descomponer este número compuesto, ¿no es cierto?, hasta que lleguemos a tener solamente números primos. Dice aquí, se realizan descomposiciones hasta que solo queden números primos. Ahora, ¿cómo representamos este número compuesto? Dice 2. Escribe la descomposición del número en factores primos. Bien, escribimos el número compuesto y ahora vamos a describir la descomposición en factores primos. Aquí está la descomposición. Y anotamos la descomposición de los factores primos. Si yo al multiplicar todos estos números primos, me tiene que resultar 180. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12.
12 por 3, 36. Y 36 por 5 me resulta 180. Bien, ahora les voy a dejar esta tarea. ¿Podré descomponer de otra manera este número compuesto? Vamos, inténtalo, hasta llegar solamente a obtener números primos. Esa va a ser nuestra segunda tarea después del problema. Vamos. Dice, actividad a desarrollar en tu cuaderno. Una descomposición de factores primos del número 180 podría ser 5 por 3, por 3, por 2, por 2. Me resultará 180. ¿Por qué? ¿Cambiaría el diagrama de árbol? Vamos, explique. 2. Completa cada descomposición en factores primos. Ahora les voy a presentar los números compuestos, los cuales ustedes van a descomponer. El 15 lo vamos a descomponer en factores primos. El 32 lo vamos a descomponer hasta obtener solamente números primos. Y recuerda que aquí al multiplicar cada uno de ellos me tiene que resultar este número compuesto. Bien, aquí vamos a comenzar al revés. Pues como te decía anteriormente, yo al multiplicar números primos puedo construir muchos números compuestos. Bien, aquí comenzamos desde la factorización hasta llegar a número compuesto. Luego dice 3. Descompón de dos maneras multiplicativas distintas los siguientes números. El 24 me lo van a descomponer de dos maneras diferentes. El 36 también se va a descomponer de dos maneras diferentes, ¿ya? Ahora dice 5. Menciona 3 números compuestos. Ustedes van a anotar 3 números compuestos y luego los van a descomponer hasta llegar solamente a números primos. ¿Ya? Espero que les haya quedado un poco más claro. Me despido. Cuídense y espero verlos pronto. Adiós. Un besito.